Muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación dentro del ciclo Aquí se piensa Chile. Aquí en este espacio pensamos Chile desde las regiones. Y este programa está siendo grabado en un estudio que está en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso. Hoy día vamos a ir al teatro hoy día. Los voy a invitar a que juntos vayamos a dos teatros emblemáticos de nuestro país. Voy a presentar a nuestras invitadas de hoy. En primer lugar, Carmen Gloria Larenas. Ella es periodista, es gestora cultural, pero tiene una historia muy entretenida porque fue bailarina profesional del Ballet de Santiago, fue directora artística del Teatro del Lago. Nos va a servir esa experiencia para hablar cuando hablemos del tema regional, los teatros en regiones, y es actualmente directora del Teatro Municipal. Muchas gracias por venir a este programa. Gracias por la invitación. Y nosotros, quiero recordarles que probablemente ya vieron ahí el título. El título de este programa es Regiones en Primera Fila, Chile culturalmente integrado. También nos acompaña alguien que es más de la casa, de aquí de la región. Ella es Vanessa Grondona, directora del Teatro Municipal de Viña, con una vasta trayectoria en gestión cultural dentro de Viña. Todos la conocen en Viña del Mar, todo que sea del mundo cultural de la quinta región la conoce a Vanessa. Ella ha tenido varios roles en el Departamento Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar, ha sido jurada del Consejo Nacional de la Cultura, en fin, muchas otras cosas, pero actualmente es directora del Teatro Municipal de Viña del Mar. Muy bienvenida, desde luego, Aquí se piensa Chile. Muchas Vanessa. gracias por esta invitación, Cristian. Vamos a partir contando un poco, vamos a contar la historia de ustedes un poquito para que quienes nos escuchan las conozcan más, pero también la historia, que es fascinante, de los teatros que ustedes dirigen, ¿no? Y vamos a partir contando la historia del Teatro Municipal. Y ahí hay harto que contar, porque la historia del Teatro Municipal casi como que tiene que ver con el origen de Chile, o de una parte de la República de Chile. Y tal vez sería bueno que nos hicieras como, ¿cómo contarías tú la historia del Teatro Municipal? Mira, el Teatro Municipal de Santiago nació como una expresión de la sociedad de la época de querer conectarse y saberse culturalmente tan sofisticados y tan importantes como ciudades de Europa, como París, como Londres, ¿no? En 1857, cuando se inaugura, el 17 de septiembre, es el edificio más avanzado de Santiago porque tiene iluminación a gas, algo que no había en la ciudad. Por lo tanto, el Teatro Municipal como edificio, como infraestructura, está asociada a una época histórica, ¿no? La época de la Revolución Industrial, en fin, y lo que uno asocia a ese momento. Y habría que pensar cómo era Santiago entonces. Mira, hay una foto que yo muestro. No es Santiago de ahora, entonces es impresionante la edificación de ese teatro en el contexto de la ciudad en que estaba. Claro, lo que nos lleva a dos reflexiones. Primero a una sorpresa y después una reflexión. La sorpresa es que hay una foto, no sé si ustedes después pueden ponerla acá, pero donde tú ves el teatro, ves un guaso en la mitad de la calle sin pavimentar, el Cerro Santa Lucía atrás, que era una mole de un peñón, y casa de teja. Entonces, y claro, yo siempre pienso y miro eso y yo digo, ¿qué habría dicho la gente en la época? Un país mucho más pobre que el de hoy día, ¿cierto? Con otro tipo de sociedad. ¿Qué habrán dicho de ver esta construcción clásica, ¿no? Al estilo francés? Tener dicho, esta gente se pegó en la cabeza, me imagino yo. Y por otra parte, creo que es alucinante el cómo la sociedad de la época y quienes tomaban las decisiones, el teatro se inauguró en el segundo periodo de Manuel Montt, cómo se atrevieron a pensar un teatro así, con qué ambición, para un teatro que no tenía las posibilidades, en un país que no tenía las posibilidades que uno piensa que tiene hoy día, ¿no? Por las relaciones internacionales, el comercio, el intercambio, los tratados. Entonces, es muy interesante porque hubo una ambición ahí que yo creo que hoy día hemos perdido por distintas razones. Bueno, y que no nos hace soñar como se nos hizo soñar en esa época. Tienes toda la razón. A ver, eso de soñar en grande, pienso en un Vicuña Maquena, intendente de la ciudad de Santiago, que quería convertir a Santiago casi en la París de América Latina. Puede ser un poco presuntuoso, pero era un poco eso, ¿no es cierto? Y una élite humanista que colocaba la cultura en el centro de sus preocupaciones, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que era la cultura y las expresiones artísticas, la música, sobre todo, ¿no? Eran en esa época un vehículo de hacer sociedad, de construir sociedad. El teatro, de alguna manera, era una especie de Instagram de la época, porque es un teatro que tiene la forma de herradura, y los palcos presidenciales y alcaldicios están donde peor se ve, que es al fin de la herradura, al lado del escenario, pero era el lugar donde todos te veían.
Entonces había una connotación también social de cómo las personas se conectaban, que era muy interesante. Por supuesto los códigos hoy día han cambiado, pero lo que no ha cambiado es que sigue siendo un espacio de encuentro, de socialización sana, transversal, diversa, que nosotros cuidamos mucho eso, porque hoy día no son muchos los espacios donde uno puede ir a encontrarse con otras personas, las conozcan, no las conozcan, sean igual o no a ti, donde vivan, y eso creo que son espacios que hay que cuidar. Sobre todo lo que en está en Chile la de hoy. memoria, creo, muchos chilenos, esas transmisiones que se hacían en vivo, se hacen todavía del concierto de gala, Sí. que tiene que ver con una festividad importante republicana, ¿no es cierto? Claro, Eso es un hito del Teatro es Municipal. un hito, y poca gente sabe que cuando se inaugura el Teatro Municipal el 17 de septiembre, inmediatamente se fija que cada 18 de septiembre hay una gala presidencial que es un regalo de la Comuna de Santiago y del Teatro Municipal de Santiago a la República de Chile. Por eso, todos los años, hasta hoy, el 18 de septiembre hay una gala presidencial que solo es antecedida por el Te Deum, en orden de las tradiciones, Te Deum, Teatro Municipal de Santiago, Parada Militar. Por lo tanto, es una tradición más allá de si a uno le gusta o no, muy importante, porque pone, creo que habla mucho de la sociedad de esa época, pone al mundo de la cultura en el centro de una festividad republicana, y eso me parece muy interesante como tradición. Vamos a hablar ahora del Teatro Municipal de Viña, que también tiene una linda historia, ¿no? Es que ha tenido momentos de cierre que todos esperaban con ansiedad, nosotros la sociedad villamarina, todo el país, en realidad el público que le gusta y le gustaba ir al teatro, de que este teatro se reabriera. Pero háblanos un poco también de los orígenes, de los inicios, una semblanza del Sí, teatro. estoy pensando que su génesis también tiene algo similar también con lo que comentaba Carmen Gloria, en términos de una visión quizás de familias o los aristócratas del momento, y gente que tenía en ese momento la capacidad de poder invertir o generar. En el caso del Teatro Municipal de Viña del Mar, bueno, está asociado como a la familia fundadora de Viña del Mar, que es la familia Vergara. Entonces, ahí puntualmente es Blanca Vergara, la hija de José Francisco, quien también tiene esta mirada muy europea, entonces, donde ella busca ceder en ese momento al municipio parte de sus terrenos, de su herencia familiar, a un decreto muy específico que tiene que ver con edificar un teatro municipal, con esa condición. Entonces, ahí nace, a partir del 1912, que viene esta idea de donde ella cede o invierte puntualmente sus terrenos para poder generar el teatro, y a partir del teatro que su inauguración es en 1930 como teatro en sí. También asociado a lo que tú comentabas un poco está la Belle Époque Viña Marina, donde bueno, vivimos toda esta serie de edificaciones que fueron parte de nuestra historia y que son tan significativas para la ciudad. O sea, el Casino de Viña del Mar, el Hotel O'Higgins, algunos otros palacios que hoy día lamentablemente están algunos en otro uso, pero el Teatro Municipal también como parte de estas edificaciones emblemáticas de Viña del Mar, asociados a esta familia que de alguna manera tiene esta mirada, como decía Carmen Gloria también, de entender, invertir o generar una infraestructura cultural. El Teatro Municipal de Viña también, cuando tú lo miras ahora, cómo fue pensado, uno dice 1930, cómo fue pensado, qué visión tuvo estos arquitectos que fueron tan vanguardistas en entender cómo generar esta caja acústica que sonara bien, cómo hacer también su distribución, su diseño también en términos de cómo está, que es muy similar también a lo que pasa en el Municipal de Santiago. En el fondo también los palcos asociados, las plateas, se genera también una situación de diferencia también social, porque tú te dejabas, estaba la platea. En ese tiempo el teatro, cuando se inauguró, la entrada a galería era por otra parte, o sea, como que en el fondo entraba la gente a palco, platea, máximo platea alta, y balcón y galería tenía acceso por otra calle. Entonces también tenía que ver con esta estratificación social que muchas veces también, y la diferencia en términos de las butacas, por ejemplo. Algunas eran de felpa, terciopelo, etcétera, pero las otras eran... Nosotros ahora, con la restauración del teatro, recién se pudo colocar butacas a la galería, que también era un tema que tiene que ver con justamente el incorporar de alguna manera un público novedoso y que no se genere también esta diferencia social que era tan en el fondo ratificada en esos tiempos. Y este cierre, bueno, que duró harto del teatro, ya, ¿qué trajo de positivo, digamos? Porque se hablaba mucho de ese... Sí, la historia del cierre es para otro programa, quizá. En términos, un programa porque es una historia bastante extensa, tiene que ver, bueno, de ahí directamente tiene que ver con el terremoto puntualmente como el hito general que genera este daño de infraestructura muy grande al teatro, muy, muy grande en términos de una fisura gigante que rompe toda la caja escénica, rompe parte de la cúpula y una serie como de daños muy grandes.
Pero de ahí, bueno, viene una historia que tiene que ver, como para hacer una síntesis, tiene que ver con, primero, el diseño que se genera en términos de pensar de que si se va a restaurar este espacio, se restaura con una visión también un poco más vanguardista y ir incorporando todo lo que no tenía incorporado en su momento el teatro. El teatro tenía serios problemas, por ejemplo, de camarines, de espacio, de bodegaje. Entonces, si se iba a restaurar un teatro y se iba a considerar la cantidad de inversión que se hizo en ese momento, bueno, que se restaure con una, obviamente, mejoría en todo sentido. Y bueno, de ahí viene este tiempo largo que, como para, insisto, hacer una síntesis, tiene que ver también con la recaudación de los fondos, dónde vienen los dineros, los cambios de gobierno, la voluntad política de todos los presidentes que hubo, los alcaldes que hubo en su momento. Entonces, toda esta serie de situaciones que van de alguna manera extendiendo este tiempo, pandemia, estallido social, etcétera, que se extiende mucho más a casi 14 años de estar cerrado el teatro. Yo diría que las cosas positivas que trae el teatro, en el sentido de que el teatro queda hoy día con una ficha técnica a primer nivel. Eso es súper importante desde el punto de vista de la importancia que tiene para darle a los artistas, obviamente, la posibilidad de una presentación que cumpla con sus requisitos técnicos. Eso es fundamental. Y se agrega al teatro un edificio que muchas personas a lo mejor no lo han visto, pero invito a conocerlo. Detrás del teatro hay un edificio nuevo de 5 pisos. Y ese edificio incorpora algunas salas especiales que requieren darle continuidad al trabajo que se da en el edificio antiguo, por así decirlo, a sala, pero que también fortalece el desarrollo artístico intenso. Hay una sala de ballet, hay un auditorio para 90 personas, quedamos con 14 camarines casi para 7 personas cada uno, entonces ahí podemos incorporar elencos que en un momento no tenían posibilidad de estos cambios. Entonces, más un comedor bastante grande y la restauración en sí, en términos de restauración que tiene que ver con la restauración patrimonial que se le hace al teatro. Y quizás uno de los emblemas, o quizás bien significativo, insisto, es que se recupera, por ejemplo, los colores originales de la cúpula, que estaban pintados con un blanco, un beige, un color que nunca jamás se sabía que, y al ir restaurando se encuentran con este color que es este azul y este dorado, que son los colores originales, y que hoy día es una cúpula que para nosotros es como el símbolo desde gráfico, conceptual, con el que trabajamos, que tiene que ver también con la simbología del teatro en términos de que esta restauración implica que la cúpula se ve en su esplendor y es una cosa que de alguna manera destaca a cualquier persona que entra al teatro. Carmen Gloria, hay que contar, o sea, el concepto, el teatro municipal es no un teatro que vengan espectáculos, sino que es un teatro de producción. Alguna vez lo conversamos esto, sí, que a mí me aclaró harto. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancias tiene eso? Significa que es un teatro que produce lo que hace, es una figura que actualmente no está en boga porque son sistemas caros y pesados de sostener. ¿Por qué? Porque tienes, en el caso nuestro, 9 talleres donde tú produces todo lo que tienes que producir para poder poner en escena una gran ópera, un gran ballet. Tienes 3 cuerpos artísticos, la Orquesta Filarmónica de Santiago, el Coro y el Ballet de Santiago. Tenemos una orquesta de cámara, tenemos una escuela de ballet. Entonces, es un teatro que en realidad es una fábrica de alguna manera, que en otras circunstancias uno también podría decir que es un conservatorio, ¿no? O que es una escuela, porque finalmente tú vas desarrollando ahí los talentos de personas que están acá. Puedes ir tirando artistas al mundo, regalando, que yo encuentro que es una acción de mucha generosidad a un país también, cuando tienes grandes artistas, y además produces internamente y ayudas a perpetuar oficios, ¿no? Porque hoy día está todo tan automatizado, y no es que no tengamos procesos automatizados, pero la pintura de un telón no es lo mismo imprimirlo, porque la calidad del telón no es la misma que si tú lo pintas con el sistema italiano, que es el que tienen y conocen nuestros pintores, que son maravillosos. Entonces, es un teatro que produce, y en Latinoamérica los únicos 2 teatros de producción que hay completo es el Teatro Colón de Buenos Aires y nosotros, y eso no mucha gente lo sabe, y creo que habla bien, para ser positivos en lo que podamos ser positivos, habla muy bien de nuestra sociedad el que seamos capaces de sostener con una fórmula de financiamiento mixto a un teatro como este, y eso creo que tiene mucho valor. Otros países tienen solo una orquesta, otros no tienen nada, otros tienen, y no hablo de teatros más chicos, regiones, generar cultura y gestionarla es muy complejo, y es bien desafiante, pero por lo menos en las capitales tienes que tener un teatro de producción. O sea, si no, ¿a dónde van los músicos una vez que terminan sus estudios? ¿A dónde va un bailarín que quiere desarrollarse como artista? ¿Por qué otras profesiones tú tienes tantas universidades y tantas posibilidades de trabajo, bufetes de abogados, oficinas de arquitectos, todo muy glamour? ¿Dónde van los artistas? ¿Dónde se perfeccionan? ¿Dónde desarrollan su talento? Por eso son importantes estos teatros. Vanessa hablaba ahí
A propósito del cierre y reapertura del Teatro Municipal de Viña, Precioso. que tuvo que sortear todas las vicisitudes del contexto político, cambios de gobierno, cambios de alcalde, relaciones entre alcaldes, bueno, todo. ¿Cómo sobrevive un teatro a esa y cuál ha sido la experiencia del Teatro Municipal? Porque pareciera que hubiera habido una continuidad en el Teatro Municipal. En general, Sí. puede que haya cambios a veces de énfasis, de estilo, pero uno ve una continuidad, no ve grandes quiebres. ¿Cómo se sortea eso? ¿Y cómo se logra, por decirlo así, una gobernanza de una institución compleja como esta? Mira, una institución así son tantos los actores, pero te diría que el secreto un poco de la estabilidad del teatro a lo largo del tiempo ha sido que los equipos ejecutivos no han estado asociados necesariamente a los cambios de alcalde, porque el teatro municipal depende directo, hay un directorio, por supuesto, donde tienen representación todas las organizaciones o municipios que dan una asignación al teatro, eso es plata pública, y también hay nombramientos del alcalde. Pero lo que quiero decir es que históricamente los cambios de alcalde, sea de un lado político o de otro, hombre o mujer, no necesariamente ha incluido un cambio en el equipo ejecutivo. Y eso ha permitido que el teatro trabaje y trate de desarrollar un camino neutro. Es cierto que todo puede ser político y todo lo es, de alguna manera, pero en el fondo tú tienes cargos donde se juzga a la persona por su capacidad profesional y su capacidad técnica más que porque yo te conozco, tú eres mi amigo. Y a diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, en muchos teatros, eso es un asset que ha tenido el Teatro Municipal de Santiago, del que no se habla mucho, porque tal vez es lo que le ha dado una cierta continuidad y estabilidad, ¿no? Si tuviéramos que compararlo, el primero tú lo comparaste, inevitable, el Teatro Colón, ¿no? Sí. Tiene siempre esa referencia mítica, gran. Si tuvieras que comparar el Teatro Municipal y el Teatro Colón, a ver, ¿de qué nos podemos sentir orgullosos? Porque claro, la comparación puede parecer que habría un abismo entre los dos teatros, pero sin embargo uno puede plantar, el Teatro Municipal se planta bien hoy día en el escenario latinoamericano, ¿no? Yo creo que el Teatro Municipal, bueno, que yo estimo, conozco a la gente que trabaja en el Teatro Colón y lo estimo mucho, entonces no es mejor y o hay peor. un chileno a cargo ahora ahí. Andrés Rodríguez Pérez, que estuvo en el Teatro Municipal. Sí, además, exactamente, 35 años de Sí. director general. La diferencia es que Chile ha tenido una estabilidad política que Argentina no ha tenido. La diferencia es que en el Teatro Colón los ciclos políticos afectan necesariamente la administración del Teatro Colón de Buenos Aires. Y yo creo que Chile tiene una estabilidad, una humildad en cierta manera, donde no sale tal vez a decir somos los mejores, pero muchas veces el Teatro Colón nos pide pequeños favores a nosotros y nosotros con mucho gusto contribuimos, lo hacemos con mucho gusto, de muy buena manera. Entonces, sí, el Teatro Colón es más grande, tiene más butaca, es precioso, sin duda uno de los teatros más lindos del mundo, pero eso no es suficiente para que tú hagas historia. ¿Y qué es lo que se necesita para hacer historia? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para que un teatro haga historia? Una estabilidad general, diría yo, buenas decisiones en la gestión del teatro, tanto financieras como artísticas, y yo creo que en los últimos años hemos tomado una decisión muy afortunada que ha sido poner en el centro de nuestras decisiones programáticas a los públicos, ¿no? Digamos, las personas, hay mucha fantasía respecto de que, por ejemplo, en mi cargo yo me siento y digo, ya, vamos a hacer esto, lo otro, porque a mí me gusta, porque soy amiga de este. No tiene nada que ver, nada más lejos que eso para hacer una buena gestión. Hay que pensar en qué desarrollo necesitan los cuerpos artísticos, nuestros públicos hoy día, qué están buscando, qué diversidad de público queremos, qué transversalidad de público queremos, qué ampliación de público queremos. Y cuando uno va guiando sus decisiones, pese a que todos nos podemos equivocar, pero cuando uno va guiando sus decisiones por eso, el resultado yo creo que llega, y nosotros hoy día estamos después de muchos años, de 4 años, de 5 años, de mucho trabajo, no siempre fácil, de muchas complejidades, de todo tipo. Hoy día estamos en un lugar donde estrenamos óperas y ya las entradas están agotadas antes siquiera que estrenemos. Entonces, yo creo que eso habla de que el teatro está siendo atractivo para muchas personas, diversas, y eso me pone muy contenta. Creo que te leí por ahí, Vanessa, no estoy seguro, o me lo contó un pajarito por ahí, de que dijiste una frase que me pareció interesante, que gestionar el teatro es más que armar una cartelera. Exactamente. Y me gustaría que explicaras un poco eso y cómo se da eso en el caso, en tu experiencia, en la gestión del Teatro Municipal de Viña. Es eso, porque en el fondo la gente asocia, claro, quizás la primera mirada siempre es la cartelera, la programación, qué es lo que hay, qué es lo que existe, pero hay que entender, tal como un poco lo comentaba también Carmen, hoy día
voy a hacer un paréntesis, porque también creo con la génesis, cuando se crea también el teatro, y hablando un poco de la voluntad política, creo que eso es muy importante hoy día en relación a nuestra realidad como teatro municipal, es entender que en un momento, a partir de la reapertura del teatro municipal, había una voluntad política, por lo menos de la administración, de entender de que el teatro se sitúa como la máxima importancia para el municipio. Y cuando yo digo del municipio, tiene que ver con que todos los demás departamentos, de alguna forma asociados a la municipalidad, convergen en el teatro municipal. Y eso es bien interesante porque de alguna manera pone al teatro en el centro de una necesidad y de una claridad que tiene que ver con una gestión administrativa específica. Entonces, eso también nos hace que nosotros, por ejemplo, en esta gestión que tenemos, claro, pero también tenemos el apoyo de muchas otras instancias que de alguna manera están y entienden que el teatro municipal pasa a ser hoy día, de alguna manera, como el espacio, la infraestructura cultural más importante en Viña del Mar. Entonces eso también tiene que ver cómo nosotros también podemos gestionar. Ahora, claro, obedece también a una serie de, cuando uno dice la cartelera, pero todo lo demás que está pasando en función de cómo sostener esta cartelera. Porque tiene que ver desde, bueno, esa gestión en sí y que pasa por desde las estrategias operativas, la estrategia que tiene que ver con marketing, con vinculación, la estrategia como de los públicos, de las audiencias. El tema, para nosotros el Teatro Municipal es monumento nacional. Entonces tiene que ver también cómo viene después la mirada también patrimonial o cómo se ejerce el cuidado por el edificio, el cuidado por su arquitectura, cómo se promociona así también el mismo espacio y de qué manera también nosotros estamos asociándonos a los públicos, nuestras audiencias que queremos que de alguna manera también sean futuro y sigan siendo un legado importante para el teatro en sí. Oye, y a ver, algo se dijo al comienzo, que los teatros hoy día, habría que ver si se ha cambiado la visión del teatro, lo que fue en el siglo XIX y en este caso a comienzos del siglo XX en el Teatro de Viña, ya no solamente es un lugar donde se vienen a pasar funciones de ópera, de teatro, sino que es un lugar de encuentro. Se amplió o se ha ido ampliando la mirada de lo que es un teatro. ¿Cuál es tu mirada? Sí, eso es muy claro. Los públicos han cambiado. Nuestros públicos son totalmente distintos a lo que nosotros fuimos en algún momento como público, cuando íbamos a lo mejor a un teatro, cuando accedíamos a una presentación artística. Hoy día el público es muy distinto. Uno evalúa factores que hemos ido, por ejemplo, la inmediatez. Los públicos hoy día también tienen que ver que les gusta todo mucho más rápido. El tema digital, por ejemplo, para los públicos. Cualquier cosa que no les gusta, graban. Me senté, esta butaca está rota, no sé qué. Entonces, tiene que ver con esa inmediatez que se va dando de alguna manera en función de que ese público, ¿qué es? Es un público más exigente, obviamente. Es un público más rápido. Es un público que tiene poco tiempo muchas veces. Entonces, uno tiene que pensar de qué manera programa o genera una cartelera que también sea atractiva. Y cómo el espacio también se diversifica en función de los procesos comunicacionales artísticos que vivimos día a día. Entonces tiene que ver hoy día, es un teatro que incorpora de alguna manera presentaciones de libros, que pueden una linda exposición quizás en términos de artes visuales, performance, teatro, aspectos digitales. Nosotros estamos apuntando hoy día también a hacer un teatro que de alguna forma incorpore toda la era digital, que es muy importante. Inteligencia artificial, medios digitales, conciertos inmersivos, temas con lo que incorpora de alguna manera la informática. Entonces, esos son temas que de alguna manera antes no estaban incorporados en los lenguajes artísticos. ¿Y cuál es el límite del cambio con que no se transforme en una desnaturalización del objetivo para el que fue pensado el teatro? ¿Cómo se piensa eso? ¿No? Porque ¿hasta dónde lleva la apertura? Es difícil, lo pienso por distintas experiencias de teatro en el mundo, no solamente acá. Es difícil, pero uno tiene que entender un poco cómo las dinámicas te van hablando solo. Uno se va insertando, yo creo que en los mismos procesos y va entendiendo de dónde viene, quién es el artista. O sea, porque claro, porque una curatoría también pasa obviamente porque uno tiene que entender, claro, mucha gente quiere llegar al teatro, todo el mundo lo pide. Y aún más, nosotros, a diferencia quizás de lo que le pasa al Municipal de Santiago, o que pasa en Santiago, hablando un poco del tema de las regiones, nuestra región tiene muy poca infraestructura cultural. Por lo tanto, nosotros tenemos que competir con mucho espacio y con nosotros mismos a la vez. A diferencia, vuelvo al tema Santiago, obviamente como capital más importante, donde hoy día hay una cantidad de espacios distintos y donde se puede trabajar un más de nicho en términos de una programación más específica. No sé, pienso, está el GAME, está hoy día el Seina, el Teatro Municipal de Santiago, el Teatro Las Condes, el Teatro Oriente, el Matucana. Siempre. Hay una serie de espacios hoy día que cumplen con esa expectativa. Viña del Mar, o la región en sí, yo diría 3 o 4, no más.
Entonces, tenemos que ir apuntando a esa detalle curatorial de alguna manera en función también del artista que se presenta, de su trayectoria, su calidad artística, de la diversidad que nos puede presentar obviamente y que de alguna forma también estén los estándares que nosotros entendemos, al menos en este comité curatorial o en esta dirección, de qué manera hoy es un aporte en sí mismo al desarrollo del teatro. Carmen Gloria, tú querías decir algo, Sí, en un momento. sí, gracias. Sí, quería agregar a lo que decía Vanessa, que hoy día los públicos son muy infieles también a todas esas características. Son infieles en todo. Sí, En todo, exacto, sí. De en la lectura, cultura, el arte, exacto. todo. Entonces, de alguna manera los espacios, sea el Teatro Municipal de Viña del Mar, nosotros, una sala más chica, entramos a competir un poco en la industria del entretenimiento. Entonces, toda esta cosa como, no, vamos a ir al Teatro Municipal y todo. O sea, a mí me encanta que sea un rito, porque creo que es algo especial y lo que queremos es conectarnos con las emociones de las personas. Para no perder ese público también, el público tradicional que también es importante. Que también es muy importante porque te ayuda a poder programar también cosas más sofisticadas, ¿no? Pero esa es una característica que hoy día es muy relevante para los teatros como programamos. Nada está dicho, el que fue a una ópera no significa que va a volver, el que iba no significa que quiere venir siempre ahora. Entonces es bien complejo y por eso la labor de programar y de definir un contenido tiene que pasar realmente, yo creo que es como la teoría de la complejidad aplicada al máximo, porque son demasiados los factores que influyen para poder llegar a una programación final. Oye, Carmen Gloria, a ver, me gustaría que habláramos de la relación del teatro con las ciudades. Vamos a hablar de las regiones, las ciudades. Como un teatro, como el Teatro Municipal, que es un lugar histórico, tú lo hemos dicho, simbólico, hay una serie de simbologías republicanas, etcétera, puede revitalizar, por ejemplo, el centro. Se ha hablado de que se ha degradado el centro de Santiago, que tenía algunos hablan de decadencia, no sé si se exagera o no, otros de recuperación. ¿Qué puede hacer un teatro con una ciudad? Y algunos ejemplos, a lo mejor internacionales, y que podríamos aplicarlo acá en Chile. Bueno, súper importante tu pregunta. Yo creo que en la medida que las instituciones y los edificios también son relevantes para las personas de distintas maneras, eso ayuda a reactivar. A lo mejor el Teatro Municipal de Santiago hoy día no va a ser relevante por un espectáculo de ópera, pero sí va a ser relevante porque tenemos una programación familiar el domingo a las 12 del día y porque después vamos a hacer una intervención exterior. O sea, hay muchas maneras de ser relevante. En mi opinión, para que el Teatro Municipal de Santiago pueda realmente irradiar, como lo han sido proyectos como el Guggenheim de Bilbao, que todo el mundo cita, el mismo Royal Opera House, que es una referencia para todos nosotros en Londres, el teatro necesitaría una intervención mayor para hacerle un ayornamiento, como se dice, de su infraestructura. Las normas de accesibilidad hoy día son totalmente distintas a las que eran en el siglo XIX. Las personas hoy día ya no basta con lo que tú ofrezcas en la caja escénica. La persona hoy día quiere ir a ver eso, pero además quiere después comer rico, tomarse una o sea, ya no basta con decir, con prometer, vas a ver un increíble espectáculo. Es muy importante para que la persona vaya, pero la experiencia va a ser siempre más atractiva cuando tú puedes hacerla más 360, desde todos puntos de vista. Una charla que estamos haciendo ahora antes de la ópera para que quienes quieran y no están tan familiarizados, por ejemplo, con eso que tú estás presentando, tengan información. Entonces, de un punto de vista de infraestructura, el Teatro Municipal va a poder irradiar mucho más en la medida que podamos ayornar el teatro y hacer que la experiencia sea más que ir a ver un espectáculo. Hablábamos, esto lo vamos a desarrollar más en la segunda parte del programa, hablábamos, tú dijiste, deslizaste lo difícil que es gestionar un teatro en regiones, tú lo dijiste, no sé cuál de las dos. Hay dificultades específicas, ¿no? El tema, sabemos que este es un país centralizado, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen centralista, nosotros centralizados. A ver, ¿cuáles son las dificultades más grandes que enfrenta hoy un teatro regional? Las limitaciones y cómo cambiar, digamos, esa situación actual. He escuchado quejas de directores de distintos teatros de distintas regiones del país, de problemas con los que se van encontrando. Mira, yo lo tomo bastante positivo el desafío. Creo que uno proyecta en términos de que nosotros cuando se reaperturó el teatro también estábamos como una carta blanca en navegación porque tampoco teníamos todavía cierta certeza de qué iba a pasar con el teatro en términos también de si no iba a ir bien, mal, la programación. Vamos quemando etapas de alguna manera. Siempre en región, o sea, nuestro país ya está lejos desde el punto de vista también, pensándolo desde el punto de vista del circuito artístico a nivel nacional, internacional y latinoamericano. Entonces ya estamos... Finisterra, el fin exactamente. Del mundo. Entonces ese ya es un factor que de alguna manera nos afecta como país, más allá que sea Viña, Santiago, Concepción, etcétera. Entonces, claro, eso al estar un poco más lejos siempre tiene que ver con los recursos, con los presupuestos para que artistas obviamente puedan estar o acceder a nuestro país.
Otro factor también siempre es el presupuesto, los dineros establecidos o los aportes destinados para el trabajo del desarrollo de los espacios. En el caso nuestro somos un teatro 100% municipal. Si bien tenemos hoy día una cartera, un modelo de negocio en que podemos trabajar y tenemos alianzas y tenemos auspiciador y vamos de alguna forma buscando y hemos ido creciendo en esa alianza, siempre los recursos son escasos, siempre son escasos. Porque uno quiere hacer, como decía, también muchas cosas más, quiere programar, quiere traer a otros artistas, quiere generar una serie de actividades y programas que de alguna manera requieren financiamiento. Y luego viene quizás una parte que tiene que ver, que a nosotros nos pasa mucho, que tiene que ver con las estrategias que hoy día tienen que ver directamente con entender en dónde queremos estar, por ejemplo. Nosotros tenemos una proyección de que partimos sin tener mucha claridad 2024, hoy día estamos mucho más consolidados, pero tenemos que, ¿a dónde miramos en los próximos, aquí al 2030? O sea, yo pienso que la mirada tiene que ser desde un punto de visión que el Teatro Municipal llegue a ser uno de los teatros más importantes en términos, a lo mejor, de su parrilla programática. No sé si tiene que ver directamente con nosotros, no vamos a hacer un teatro que, por ejemplo, tenga la posibilidad quizás de tener elenco estable. No nos da desde el punto de vista de que ni de los recursos ni de las condicionantes tampoco de infraestructura. Entonces también tiene que ver con esa mirada donde la dificultad no está. Yo creo que la dificultad siempre se va dando, pero en marco de nuestra gestión hemos sentido que ha sido bastante positiva, o sea, como que hemos ido quemando las etapas, siempre hay obviamente algunos problemas por aquí y por allá, pero vamos quemando la etapa en función de un crecimiento más que en un estancamiento de lo que da. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a seguir conversando con Carmen Gloria Larena y Vanessa Grondona. Vamos también a hablar de varios temas, como la cultura, estos teatros generan cultura, activan cultura, ayudan a la cohesión social, generan hechos importantes desde el punto de vista social en la sociedad y las comunidades en las que están insertas. Todo eso vamos a hablar a la vuelta de esta breve pausa. Espérenos y vuelva con nosotros en Aquí se piensa Chile. Estamos aquí en Aquí se piensa Chile, en un estudio que está en la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, en el corazón de Valparaíso, conversando sobre el futuro de Chile, en realidad las regiones en primera fila, eso es, el futuro cultural, deberíamos decir, Chile culturalmente integrado. Y estamos conversando con Vanessa Grondona, directora del Teatro Municipal de Viña, Carmen Gloria Larena, directora del Teatro Municipal de Santiago, y empezamos a esbozar y entrar en el tema del impacto de un teatro en la sociedad, en las comunidades. Dije que el teatro generaba cohesión social, Así es. Activa industrias, pasan muchas cosas a partir del teatro, aparte de que se hagan funciones y llegue público. Me gustaría ahondar un poco en eso, en la experiencia tuya en el Teatro Municipal. Mira, yo creo que hay algo que pasa con las artes de lo que se habla poco y es que genera movilidad social. Hay muchos artistas muy talentosos que provienen de medios donde a lo mejor no han tenido la mejor educación en colegio, que no lo han terminado y que sin embargo tienen un talento enorme para la música, para la danza, para el canto, y las artes se preocupan de abrir ese camino que a lo mejor no se pudo abrir antes para que rompan un círculo muchas veces muy complejo, ¿no? De precariedad, de pobreza en algunos casos, y terminan siendo personas que aportan mucho a la sociedad mediante lo que desarrollan artísticamente. Entonces yo creo que ahí las artes en general, todas las artes tienen un poder del que se habla poco y creo que es muy virtuoso en ese sentido. Y ustedes hacen un trabajo, entiendo, que salen del teatro, van a otros lugares, entiendo que el Hogar de Cristo, no sé si las cárceles o otros sectores con más vulnerabilidad. ¿Cómo hacen eso? Sí, tenemos proyectos anuales donde nos preocupamos de poder ir. Ahora estamos con un convenio con el Hospital Roberto del Río, por ejemplo, que atiende niños y jóvenes, pero también vamos a regiones, pero no se trata de ir con lo que uno quiera. Nosotros hoy día ponemos mucho énfasis en saber y conocer qué es lo que quisieran esos lugares en regiones, tanto como espectáculo artístico, de ser posible lo hacemos, como de capacitación, porque hay infraestructuras culturales más chiquititas, pero que no tienen mucho músculo en la gestión. Entonces muchas veces, en vez de ir a dar cátedra de nada, preguntamos qué les hace falta, nos dicen no, saber cómo se produce una ópera, cómo trabajan el marketing o las comunicaciones, y tratamos dentro de nuestras posibilidades de poder apoyar esos espacios con conocimiento para poder allanar la gestión, que es algo que está en deuda en Santiago, pero también está muy en deuda en regiones, porque bueno, son lugares más alejados, todavía más complejos que Santiago. Entonces ahí hay un espacio para poder apoyar que se desarrolle mejor la cultura en términos amplios en regiones. Hablemos un poco de la gestión. Hay que hablar, eso es
detrás, en los camarines, más atrás de los camarines Sí, todavía, ¿no es cierto? sí. No lo que se ve en la sala, en la gestión es importante en todo, pero a ver, ¿qué reflexión tienes tú sobre la gestión y la experiencia de gestión en un proyecto cultural como este? ¿Cuál es la especificidad de esa gestión? ¿Cuál es el arte de esa gestión, de gestionar un teatro? Sí, De estas características. yo creo que el arte es primero tener buenos equipos capacitados en lo que cada uno hace. No es verdad que lo que las instituciones hacen dependen de una sola persona, porque esa persona es un Buda, que se le ocurre todo y todo. Eso Un iluminado. Un iluminado. Eso podrá haber sido antes. Hoy día uno necesita un equipo comprometido, son gestiones más transversales, no son tan jerárquicas. Por supuesto, hay un poder de decisión que está alojado en los cargos, obviamente, tiene que haberlo, pero son mucho más participativas. Los artistas también quieren tener más voz y quieren poder opinar del director que viene. En fin, es un ejercicio, hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a llevarlo adelante. Yo creo que hoy día es muy importante y creo que también es muy importante la flexibilidad en términos generales. De pronto, a mí me ha pasado tener una idea y de pronto me doy cuenta que a lo mejor no podemos llevarla a cabo y que a lo mejor no es tan buena idea y uno tiene que ser capaz de decir, ¿sabes qué? Ok, tienen razón, la dejo a un lado y vamos con otra cosa. Yo creo que son tiempos de mucha flexibilidad, de mucha conversación, de participación también y de ser realista. Yo creo que todos soñamos en cultura, como todos estamos... O sea, hay que soñar, es fundamental. Hay que soñar y es muy importante y es tan difícil explicar por qué, porque el deporte te pone métrica, te dice, oye, el colesterol te baja tanto, Sí, claro. la talla la bajaste 2 tallas, o lo que quieran, o lo que quieran decirte para convencerte, pero la cultura, ¿cómo explica? Parece que no sirve para nada y sirve para todo. Entonces, eso es muy desafiante para poder convencer, por ejemplo, a más privados de que se sumen a la labor que teatros como el Teatro Municipal de Viña del Mar u otros necesitan desarrollar, ¿no? Falta desarrollar más la filantropía, porque el auspicio es una dinámica, pero es súper transaccional y está muy bien. La filantropía es lo que falta. Ahí te hace una desarrollar. pregunta, porque claro, de filantropía uno habla de experiencia en Estados Unidos, Pero es otra pareciera que sociedad. todo fluye, otro tipo de sociedad, en Europa también. Sí. Pero acá, hablamos de una élite del siglo XIX que tenía esta lucidez y visión. Tenemos una élite comprometida con la cultura, una élite que entienda lo fundamental que es la cultura del alma del pueblo, decía, de una nación, decía Gabriela Mistral, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúas tú eso? ¿Cómo es esa...? Uno siempre quisiera que fuera más y me da como lata quejarme, porque creo que también en el mundo cultural hemos tenido faltas en la gestión y tenemos que mejorar nuestra gestión permanentemente. Yo soy como Vanessa en eso, hay que verlo como en positivo. Filántropos tenemos muy pocos. Yo te podría mencionar 2 familias, los Fonapen y los Ibáñez Atkinson a través de FIA, que son filántropos reales. Lo demás es una cultura de auspicio. Yo te auspicio tu programa y tú me mencionas 4 veces, me pones en la portada y está bien. Solo que lo que las organizaciones culturales necesitan es que alguien haga un voto de confianza por lo que esos equipos quieren desarrollar. Claro. Y que te permita una estabilidad. Por ejemplo, nosotros firmamos un acuerdo con la Ópera de París, el primero en la historia de ellos, el primero en la historia nuestra, para poder instalar en nuestra escuela de ballet el sistema francés de enseñanza de la danza, que es un sistema de la mayor tradición del mundo, que se adecua bien a los físicos latinos, porque los rusos son fantásticos, pues son los rusos y escogen a 15 bailarinas o bailarines de 3.000 que postulan. Ya, esa no es nuestra realidad. Entonces, y estamos buscando apoyo para poder desarrollar ese proyecto, no otro, por ejemplo. Y ahí falta un poco de que más personas o familias o empresas digan, hago un acto de confianza, adelante, porque son proyectos de largo aliento que no tienen resultados al año 3, tienen resultados al año 6, puedes empezar a tenerlo. Entonces, creo que hace falta más fe del mundo privado con el mundo cultural. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa, eso? Sí, comparto plenamente. Me quedé un poco con la primera pregunta que hiciste, y hay una frase que para nosotros es muy significativa, cuando hablas un poco de la experiencia que significa reaperturar un teatro, por lo menos abrir un teatro en región. Nosotros nos quedamos con una frase que para mí es tan importante cuando una señora nos dice, el teatro me cambió la vida. Eso yo creo que de una forma grafica lo que para nosotros ha significado este trabajo. Cuando empiezas a entender de que por qué van al teatro, de que por qué entiende gente, y cuando hablamos también un poco, porque está todo asociado, cuando hablamos un poco de los públicos, había gente que pensaba que el teatro municipal no se podía entrar si no iba vestida de gala. Habían personas que no entendían que podían entrar porque a lo mejor era un concierto el día martes a las 7 de la tarde porque pensaban que tenían que tener una invitación, no sé, del presidente de la República. Entonces hay toda una serie de como de romper esas barreras que tienen que ver primero con el acceso, y dejo literal, el acceso literal, estoy hablando de la persona que entra, que pisa y se da cuenta
que en la plaza de su ciudad, donde ha pasado los últimos, no sé, 40 años, hay un espacio al que puede entrar y es un espacio público donde ella puede entrar perfectamente en cualquier momento. Entonces eso ya es una barrera significativa para nosotros. Y lo segundo tiene que ver también con la importancia, por lo menos del Teatro Municipal de Viña del Mar, que ha significado para la economía local. Eso es súper importante, eso es una cosa que también ahí tenemos 3 estrellitas como teatro. Porque los teatros activan las economías locales. No, mucho. Piensa tú, nosotros activamos una economía local que tiene que ver con la hotelería, con los proveedores locales, con el alojamiento, con las empresas de catering, de alimentación. Entonces, porque también hay una visión y un objetivo de que se contrate en el fondo proveedores locales. Más allá de que hay alguna cosa específica que a lo mejor no lo puede traer y podemos pedirlo a, no sé, a otro país o a Santiago directamente, pero en general se reactiva una economía primero en el centro de la ciudad, que es súper importante, que tenemos que, o sea, se apertura este espacio que de alguna manera estaba cerrado, estaba tapiado incluso con unas latas enormes, y que se abre la ciudad, se abre la plaza, en el centro histórico, en el círculo histórico de la ciudad, se abre un poco la comunidad. Entonces eso también de alguna manera tiene que ver con que, y la economía principalmente a lo mejor más cercana, pero también la economía, se genera este círculo virtuoso en el fondo de que el teatro puede empezar a generar muchas más beneficios a la comunidad, en todo sentido. Entonces también eso, obviamente, desarrollo cultural, desarrollo turístico, desarrollo económico, desarrollo que tiene que ver también con la economía más chica, economía naranja, y que de alguna manera también el teatro aporta significativamente a las ciudades de otros aspectos, más allá de los que ya conocemos, que tienen que ver también con la industria del espectáculo, con los artistas, con los gestores, con los productores, etcétera. Pero en el fondo es un espacio una explosión en términos también de muchas virtudes hacia la comunidad. Eso también es bien significativo para nosotros. Me gustaría una reflexión tuya sobre, el devenir de los teatros regionales en el último tiempo. Se han abierto teatros importantes como los regionales Bio Bio, varios. Iquique. En Iquique, después de mucho tiempo de largo, por fin se abre ese maravilloso teatro que tiene una historia increíble. ¿Cuál ha sido el devenir de esos teatros regionales y cómo ves tú? Algunos piensan que se pueden estar levantando o abriendo elefantes blancos, ¿no es cierto? Y que se abren y se reauguran con gran pompa y después resulta que no pueden funcionar, no sé, tienen problemas de financiamiento. ¿Cómo ves ese devenir? ¿Cuál sería la mirada que deberíamos tener como país, de Estado, del Ministerio de la Cultura, no sé? Yo creo que es una sinergia que en el fondo de muchos actores, muchos actores que tienen que estar de alguna forma haciendo sintonía, porque un teatro que a lo mejor como podemos tener el mejor de los equipos, pero sin tener los recursos, sin un Estado que además, o un gobierno que de alguna manera entienda la importancia de la cultura y las artes y el desarrollo artístico, queda un poco cojo en el sentido de poder cómo trabajar. Entonces, una comunidad que también se ve beneficiada y que entiende la importancia que tiene, la proyección que tiene que ver, por ejemplo, los públicos nuevos, cómo se incorporan los niños y las niñas hoy día al teatro, porque tenemos que trabajar para ellos pensando que el día de mañana van a ser nuestros consumidores de ocio. Entonces, claro, hoy día las actividades pueden ser pensadas, pero tengo que pensar también en ese niño de, hoy día tiene 10 años, pero cuando tenga 30 yo quiero que traiga a su hijo también al teatro municipal. Entonces, de alguna manera, ese desafío también tiene que ver con que los teatros tienen que seguir siendo, primero, un aporte al espacio. Segundo, creo que tienen que ver también con mantenerse vigente. Mantenerse vigente, ¿qué significa? No creer que uno tiene la última palabra, sino que entender también qué está pasando hoy día en el mundo, qué está pasando alrededor mío, qué está pasando a lo mejor en Iquique, qué está pasando en Santiago, qué está pasando primero una mirada también quizás nacional, pero también una mirada internacional. ¿A dónde apuntamos? Esto no pasa solamente con el desafío que puede tener un teatro, lo puede tener el día de mañana un estadio, lo puede tener a lo mejor un espacio, una empresa, porque directamente obedece, yo insisto un poco, en los lenguajes que se van incorporando, el mantenerse vigente, el trabajar con gente joven también es muy importante, de alguna manera. Uno aprende de la juventud, aprende de la gente que hoy día está trayendo quizás como nuevos modelos de intercambio y tienen que ver también hacia dónde va. Yo siento que ese es un desafío súper importante de sentir de qué manera nuestro trabajo de alguna manera tiene que estar permanentemente en recambio. Eso yo creo que es fundamental. ¿Y a dónde apuntamos? Es decir, algunas líneas que tú veas que estén cambiando en el mundo o con otras experiencias que muestren que vamos, que ya no es lo mismo gestionar un teatro así. O sea, yo creo que, claro, cambia ese lenguaje, cómo hablan los teatros ahora, que eso también es como lo que decía yo en principio, cómo habla un teatro ahora. ¿Cómo comunica? Cómo comunica ese teatro de alguna manera, cómo se inserta dentro de una comunidad también. Entender también,
obviamente un factor identitario, no perder de foco lo que es, lo que fue, lo que será, desde el punto de vista también porque tiene que ver con nosotros por lo menos tiene que ver con este patrimonio, con la infraestructura que tiene el edificio, una serie de factores. Pero también entender de qué manera, por ejemplo, nosotros vamos a ir incorporando estos nuevos lenguajes y de qué manera también sentimos que esa mirada tiene que ser también una mirada donde los públicos también son parte fundamental. Son fundamentales. Nuestras audiencias tienen quiénes son, para dónde vamos, qué es lo que ellos quieren. ¿Un ejemplo que nos pudieras dar tal vez, que graficara lo que estás diciendo? Mira, yo creo para que visualizarlo más. yo te lo ponía quizá un poco al principio, tenía que ver también con entender hoy día el factor de las tecnologías, por ejemplo. No nos podemos quedar a veces con los lenguajes tan clásicos o de alguna manera también tan como quizás más elementales en términos de los lenguajes artísticos. Entonces yo creo que por ahí va un poco como de qué manera. Yo sueño, por ejemplo, que no hemos podido hacer un mapping fuera del teatro, pero un real mapping, ¿te fijas? Entonces tiene que ver, claro, con espacios, estamos al medio de la ciudad, es un factor que también, claro, han habido algunas propuestas, pero hoy día tiene que ver con cómo eso también lo inserto este lenguaje en una sociedad que hoy día está apuntando a ese espacio. El desafío de la tecnología es interesante Sí. porque yo creo que es más un medio que un fin. A mí me pasa eso. Siento que sea un fin lo tecnológico, arriba de un escenario, no sé si funciona tanto como un medio para expresar algo que sigue asociado a las emociones humanas, ¿no? Y entiendo que la experiencia de la pandemia paradójicamente tuvo un efecto positivo, creo que en el Teatro Municipal, en que ustedes tuvieron que digitalizarse de alguna manera. Claro. ¿Y qué pasó ahí? Pasó, ¿Qué se abrió ahí? Mira, pasó, bueno, que fue todo lo complejo que fue para todos, pero el regalo de la pandemia llegó hace 2 años, porque empezamos a recibir registramos una tasa de público que por primera vez venía al teatro alucinante. El año 2024 fue del 72%, eso lo sabemos porque... ¿Ustedes también les ha pasado eso, una tasa tan alta? Es que nosotros llevamos menos tiempo. Claro, entonces, llevan menos tiempo ya. Claro, nosotros lo comparábamos porque era la primera vez que metían sus datos para comprar entradas. Entonces puede haber un día ahí alguien que te invitó y eso es herencia, yo estoy segura que es herencia de la pandemia, porque pienso que hay personas a través de lo que hicimos en televisión y online se dieron cuenta que lo que hacíamos no era para extraterrestres y que les gustaba y que las entradas podían pagar lo que eso valía, y yo creo que de ahí viene parte importante de la renovación de público, que hoy día ya está estabilizado en un 50 y 50, pero de ahí debe venir esa renovación extrema que tuvimos los años 23 y 24. Carmen Gloria, tú fuiste directora de un teatro de regiones, Sí, el Teatro del Lago, que es un teatro emblemático, que ha sido muy importante en la región, ahí en Frutillar, en la región de los lagos. A ver, cuéntame tu experiencia de mirar desde la región la dirección de un teatro. ¿Qué reflexión te quedó? ¿Qué aprendizaje que pueda servir para otras experiencias? Incluso a Vanessa, que dirigió un teatro en región hoy día, ¿no? Mira, fue una experiencia maravillosa para mí, tan formativa, eso a nivel profesional, con las personas que trabajé, quienes construyeron ese teatro, personas generosas con una visión muy 360 del hito artístico. Una cosa es la función, pero otra es qué hay alrededor de esa función, qué potencial educativo tiene eso, de extensión, en fin. Y también me quedo y recuerdo lo difícil que era gestionar de regiones, porque efectivamente lo que decía un poco Vanessa, antes Santiago ya está lejos, o sea, Frutillar, en el sur, ya que más lejos en el fondo, ¿no? Entonces recuerdo los dobles esfuerzos que había que hacer para convencer a ciertos artistas para ir, todo era más caro de producir allá que hacerlo en Santiago, entonces hay una dificultad geográfica que es como bien concreta y que es geográfica de poder desarrollar todavía más proyectos. Ahora, bueno, teníamos las mejores herramientas para poder hacerlo allá y para mí fue una experiencia maravillosa. Ya, y ahora el Teatro del Lago ha sufrido otras modificaciones, algunos dicen que está en crisis, otros dicen que no. ¿Qué está pasando con ese teatro y qué se puede aprender de esa experiencia, digamos? Bueno, yo creo que las visiones de los teatros responden a un momento y a una visión, y después de la pandemia todo cambió tanto, ¿no? En el Teatro del Lago la mayor parte si bien teníamos una escuela de las artes, la mayor parte de los espectáculos eran con artistas que venían de otros lugares, ¿no? Con la pandemia eso ya, bueno, yo me fui un poco justo antes, pero todo eso cambió, y yo creo que hoy día, como todas las organizaciones, el Teatro del Lago busca una nueva visión, y pienso que están caminando, veo muy asociado a la innovación, muy asociado a los hubs, hacerlo un centro ahí de innovación, y bueno, yo creo que como todas las grandes ideas toma su tiempo, ¿no? Para que cristalice bien. ¿Y cuál es la relación del Teatro Municipal con otros teatros? ¿Hay redes? ¿Se comparte la experiencia
¿Existe una Sí. conversación entre los distintos teatros? ¿Funciona esto como un sistema, como un ecosistema teatral? ¿O cada uno se bate por sus propios medios, propias uñas? ¿Cómo es la realidad ahora? Mira, yo te diría que cada teatro, un poco lo que hablábamos antes, tiene su propia visión de contenido. Lo que para nosotros es fantástico en Santiago, tal vez no lo va a hacer acá por distintas razones y tampoco en Concepción. Todo depende. Entonces, hay colaboración, una muy buena colaboración y da muy buenos frutos, pero no es todo el tiempo, porque cada camino tiene sus propios timings y tiene sus propias necesidades, y hay grupos artísticos independientes, por ejemplo, en Concepción, que son muy valiosos y donde el Teatro Bio Bio obviamente les da un espacio. Entonces, colaboramos en aquello que coincidimos. También nosotros buscamos poder colaborar, lo que decía antes, al desarrollo de la gestión, si así se nos pide, y siento que hacemos bastante y con una muy buena relación con la mayor parte de los espacios. Sí. ¿Hay alguna...? ¿Tú querías decir algo ahí? No, también lo mismo, y nosotros tenemos una excelente relación, nosotros somos, como teatro que estamos, quizás más Nobel, tenemos como esa relación con, bueno, con el Municipal de Santiago, maravillosa. Yo agradezco todos los días a Carmen Gloria y a su equipo, que son un 7. Hemos tenido una excelente relación, y no solamente en términos de programación, porque también hay un apoyo que se da en otros aspectos. Hay un mundo atrás del que tampoco hemos hablado, y tiene que ver con la gente de escenotecnia, con los técnicos, Hablemos con de los eso, de ese tramoyistas. mundo que es fascinante. Ese mundo que es fascinante. Fascinante. Sí. Es Hablemos un un poco mundo de eso, fundamental. Entonces nosotros, fíjate, partimos en un teatro municipal que tenía una de las mejores tecnologías a nivel nacional, con un sistema acústico francés. Entonces también llegamos a de alguna forma a el Ferrari chileno. Claro, pero eso también implica Hay que saber manejarlo. saber manejar ese Ferrari. O sea, ¿a quién tenemos? Y ahí yo de verdad soy agradecida permanentemente de la colaboración en primera instancia del Teatro Municipal de Santiago con los equipos de Carmen Gloria, que insisto, su jefe técnico, las personas que están asociadas también al tema de marketing, la gente de vinculación, a la gente del archivo patrimonial, o sea, nosotros hemos aprendido mucho en términos de una colaboración que ha sido maravillosa, de trabajo conjunto en esa alianza. Y digo lo mismo, por ejemplo, de otros teatros a nivel nacional, con el Teatro del Bio Bio, por ejemplo, con el Teatro El Maule, con el Escafé de las Artes, el Teatro Las Condes, Teatro Oriente, el Seina, o sea, Matucana, con GAM. Son distintos, quizás como líneas programáticas, pero se ha trabajado un trabajo en términos de los equipos de colaboración, y yo creo que a nosotros como Teatro Municipal, yo voy a ser súper honesta, gran parte de nuestra programación tiene que ver, más allá, tiene que ver con este trabajo en red, en la alianza que se genera. Eso nos permite de alguna manera, yo te diría que por lo menos el 50% de nuestra programación puntual se da a través de las relaciones que tenemos con otras instancias y otras instituciones, de alguna manera, para poder desarrollar un producto final en Viña del Mar. Si eso no existiera, yo te diría que estaríamos con una cartelera mucho más baja, quizás una programación. Tú hablas de ese mundo fascinante que ocurre detrás en bambalinas, de los distintos oficios. Sí. Hay muchos oficios. Muchos. Tú hablabas ahí de que, o lo dijiste o lo insinuaste, que se pueden ir perdiendo algunos de esos Sí. oficios. Son oficios bien específicos, son Muy específicos. artes escénicas, ¿no es Sí. cierto? Sí. Ya, eso imagino que uno podría darle una deriva en educación, en relación con el sistema educativo, no sé, o en escuelas técnicas, pero a ver, ¿cómo se cuidan esos oficios? Que son fundamentales. Bueno, Y además cuando fallan uno nota al tiro, o sea, te falló el audio, puede ser una cosa burda, ¿no es cierto? O algo salió mal hecho y el público lo empieza a percibir. ¿Qué es lo que pasa ahí? los tramoyos, hoy día un trabajo que se ha ido como un poco, como pienso, como en los que quizás, Claro. bueno, Carmen tiene oficios más grandes, pero yo pienso los tramoyistas, los cenotecnios, la gente que trabaja hoy día con el tema de las varas, con la cortina de boca, el que tiene que subir el escenario, el que trabaja en el foso de músico. Entonces, hay un área también que tiene que ver con esos oficios tan maravillosos que tiene el teatro en sí. El acomodador, la persona que hoy día le llamamos asistente de sala nosotros, pero son esos oficios como emblemáticos, los seguidores, el que maneja el seguidor, si eres porque no Es un mundo fascinante. es un don No, manejar el Yo tengo seguidor. una abuela que era mujer de teatro y me llevaba cuando chico y conocía el teatro por dentro y es un mundo... Es un mundo Fascinante. tiene una precioso, mística y tiene una precioso, fuerza y una precioso, potencia. sí. Única. Yo decía la relación con la educación. Los teatros, hoy día nuestra educación está con problemas, nuestra educación pública está con problemas. ¿Qué pueden aportar o qué se puede hacer en sinergia? A lo mejor se hacen cosas, pero se podrían hacer más. Que uno ve, por ejemplo, yo en Europa veo a los niños que van a los museos, veo que van a los teatros, veo que está intencionado desde la educación pública eso. ¿Qué pasa aquí? ¿En qué estamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es una decisión tan enorme, o sea, comparto completamente, pero yo creo que hay que asignarle, las cosas suenan fácil decirlas, más complejas hacerlas, pero debería tener la cultura, las disciplinas culturales, la lectura,
los clubes de lectura que ahora están tan de moda, un rol como oficial, como reconocido, ¿no? Porque si no, todos hacemos algo por eso, todos los teatros, visitas guiadas, no sé qué, el niño haciendo el taller, espectáculos, todos estamos haciendo. Pero no basta eso. Pero no es como algo tan instituido y oficial, no son esfuerzos más bien aislados. Yo creo que ahí hace falta ver la cultura de una manera más amplia. Siempre, por ejemplo, me he preguntado por qué en el sur de Chile no hay un gran acuario, por ejemplo, cuando tenemos una costa, ¿no? Desde luego. Y yo en un acuario inolvidable que vi alguna vez en Atlanta, en Estados Unidos, ver a los niños como gozaban, porque hablamos toda la marina que tenemos, la ley, que el pescado, y nadie sabe, nadie le pone cara, nadie sabe lo que estamos hablando, los niños saben, ven el mar, no tienen idea de la vida, o sea, ¿cómo vamos a generar conciencia verde, por ejemplo, si no tenemos la posibilidad, creo yo, de poder instruirnos todos, no solo los niños? Que no sé qué pasó. No sé, pero o sea, creo que en Punta Arenas hay, no sé, no quiero hablar porque no estoy en Puerto posible proyecto, pero ¿por qué no? En Norte tenemos los mejores cielos del mundo, no lo digo yo, así es. ¿Cómo no puede haber un museo de las estrellas? Eso también es cultura. Eso, ¿no? Somos los mejores cielos, los niños que vayan a aprender cuánto talento astronómico no a lo mejor habría ahí. Por ejemplo, los museos, tú decías los museos, ¿cómo no invertir en el Museo de Bellas Artes, en los museos que hay en otros lugares, crear nuevos museos, el Museo de la Poesía, tú que eres cercano a la poesía, ¿por qué no es generar en la poesía una experiencia real? No sé cómo, porque no tengo idea, pero alguien lo habrá pensado. Entonces, estamos tan como en el IVA del libro, estamos un poco donde mismo hablando que no tenemos plata, que nadie nos... No hay visión, no hay una mirada estratégica. Y en los últimos minutos que nos quedan, ¿qué falta o qué falta, no la queja de pedirle al Estado, sino que qué es lo que se debe hacer desde el Estado que no se ha hecho y que debiera hacerse, que debiéramos tomar conciencia como país, como política pública, etcétera, para permitir que los teatros no desaparezcan, para que los teatros funcionen, etcétera, ¿no? Sobre todo los teatros regionales. ¿Dónde dirías tú que estamos al debe? Mira, no sé exactamente todos los programas que el Ministerio de las Culturas desarrolla. Puede que haya programas que estén destinados a fortalecer la gestión, pero yo creo que esto, por supuesto que es presupuesto, porque hasta cierta parte uno puede con creatividad suplir el presupuesto y llega un minuto en que ya o es presupuesto o no puede uno definir un presupuesto. Fortalecer las institucionalidades. Yo creo que más que programas chiquititos hay que fortalecer las instituciones, porque si tú tienes teatros o espacios culturales o centros culturales fuertes, con buena gestión, necesariamente van a generar desarrollo, van a generar más espectáculos, proyectos educativos más interesantes. Yo creo que es importante invertir en esa institucionalidad más que en proyectos tan chicos, y yo creo que tener una visión ambiciosa de lo que uno quiere lograr. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que hace falta soñar. ¿Y tú, Vanessa, en este punto? También pienso un poco en eso. Yo sé también que hay muchos programas hoy día, el Ministerio tiene una cantidad de recursos que está asignando directamente con escuelas de educación, con los PAO, etcétera, los mismos fondos concursables, etcétera. Pero también siento que esa mirada a nivel educativo también tiene que ver con, vuelvo a insistir un poco, con esa mirada del que participa o es una persona activa en consumo artístico cultural. Entonces, también tiene que ver con ese legado que se va dando, un poco un padre, esta señora que dice, el teatro me cambió la vida, y que lleva a su nieta después al teatro. Yo siento que estamos resignificando también esa labor de que de alguna manera esa niña va a empezar a ir también al teatro. Entonces, ahí se genera esta visión también de esta entropía que de una manera uno busca que podamos como restablecer. Y también creo que esos recursos tienen que estar asignados, insisto, en fortalecer a nivel de la educación más básica quizás, nuevamente las carreras y las disciplinas artísticas. En los últimos 2 minutos, quiero que cada una se haga una pregunta a la otra. Desde su experiencia, ¿qué preguntas tú le harías como directora del Teatro Municipal de Viña sobre los temas que estamos hablando a la directora del Teatro Municipal y al revés? Me gustaría preguntarle a la Carmen Gloria qué ha sido lo más difícil que le ha tocado desarrollar o trabajar o gestionar en su gestión como directora. Yo creo que la época de la pandemia, mantenerse, pelear en un buen sentido por mantener la institución a flote, porque no era evidente. Yo creo que eso ha sido lo más complejo. Igual lo pasé bien, debo decir. No lo recuerdo como un drama ni nada, pero sí un tour de force, dirían los franceses, más grande. Sí. ¿Y tú, Carmen Gloria? ¿Cuál es el sueño que tiene Vanessa para el Teatro Municipal de Viña del Mar de aquí a 10 años? El sueño que se consolide como el espacio emblemático de la región. Sí.
Muy buen sueño. Apoyo ese sueño totalmente. Les quiero agradecer a ambas No, dos muchas gracias. por haber Gracias a venido y transmitir la pasión, el entusiasmo, el amor por el teatro, el amor por nuestros teatros. Y les quiero entregar un libro muy hermoso que acaba de ser editado por Ediciones PUCB, de Jacqueline de Romilly, una traducción Héctor, un libro sobre uno de los héroes de la épica homérica, Por supuesto. en una bellísima versión. Muchas gracias. De las ediciones de la Interesante. Universidad Católica del Paraíso. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta conversación que espero que haya tenido sentido y haya aportado a esta reflexión de pensar Chile desde las regiones. Espero que nos encontremos en el próximo capítulo de Aquí se piensa Chile. Hasta entonces.